Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Ciberdiálogos. Siempre un gusto estar con ustedes, como cada lunes, compartiendo lo que estoy seguro les va a parecer una conversación interesante. Antes de comenzar, quiero de verdad agradecerles sus comentarios. En los últimos días me he dado la oportunidad de leer cada uno de ellos y en varios episodios, de verdad que son muchos, pero me di a la tarea de leer cada uno de esos comentarios, de aprender de lo que cada uno de esos comentarios aporta a la conversación y quiero agradecerles mucho que se tomen el tiempo no solamente de ver cada una de estas conversaciones, sino también de comentarlas, porque sus sugerencias, sus críticas y también su reconocimiento de verdad que me sirve mucho y nos sirve mucho como aliento para seguir adelante, para seguir ofreciéndoles estas charlas con personajes que, como ustedes mismos lo señalan en sus comentarios, a mí me parecen siempre interesantes, con puntos de vista de verdad reveladores. Y creo que el día de hoy no es, no es la excepción. Ustedes saben que la historia del crimen organizado en México y la historia de la batalla contra ese crimen organizado en México está llena de momentos que han sido parteaguas, donde termina una historia y comienza otra. Eso sucedió hace unos días con la captura de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. En 50 años de trayectoria delictiva, Zambada nunca había pisado una prisión, nunca había sido detenido. Además de Zambada, fue detenido en Estados Unidos Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y parte de este grupo, herederos del poder, o aparentes herederos del poder de Joaquín Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, conocido como los Chapitos. ¿Qué implica la detención del Mayo Zambada y también de Joaquín Guzmán López? ¿Qué sigue para el cártel de Sinaloa? ¿Qué lecturas hay que hacer de cómo ocurrió esa detención que ha sido tan comentada en los últimos días, tan misteriosa en algún sentido? Hay quien habla de una traición, de un pacto, de una negociación. ¿Qué implica esta lectura o estas distintas lecturas? ¿A qué conclusiones hay que llegar para hablar de lo que supone la detención de estos dos importantes, uno de ellos sobre todo importantísimo, legendario personaje del crimen organizado mexicano? Busqué a uno de los grandes expertos de México en el tema, Eduardo Guerrero. Esta es mi conversación con Eduardo Guerrero para ustedes en Ciberdiálogos. Eduardo, gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos y más en este momento que yo describía en la introducción como un parteaguas, o al menos un parteaguas potencial. Muchas cosas pueden ocurrir, pero creo que hay que comenzar en este caso por identificar a la persona de quien vamos a hablar. ¿Quién es, quién ha sido Ismael Zambada? Bueno, mira, yo no tengo esta inclinación por estar leyendo la historia de los capos. La verdad, no, nunca me ha llamado la atención el personaje de los capos. Eh, Conozco, digamos, lo que ha hecho en los últimos años porque es materia de mi análisis y mi estudio, cómo se comportan los grandes conglomerados criminales de México. Y él sin duda pues forma parte de la cúpula de la segunda organización criminal más extendida en el país, ¿no? Que es el Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico. El otro gran conglomerado o coalición criminal, quizás sea mejor decirles coaliciones, sería el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Ahora, algo que llama mucho la atención de este personaje del El Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada, es que es una figura un tanto atípica, porque es un hombre de un temperamento bastante tranquilo, prudente, este, muy discreto, que lo ha salvado de ser detenido como otros capos. El propio Chapo Guzmán cometió muchos errores
antes de que lo detuvieran, ¿no? Se tropiezan mucho con temas de la fiesta, de las mujeres, y al contrario de esos otros personajes, Zambada es un hombre muy recatado, muy cauto y muy cerebral, ¿no? Entonces, sin duda esa ha sido la clave de su éxito también como uno de los líderes de cártel de Sinaloa, ¿no? Es un hombre además con una gran mano izquierda para negociar con autoridades políticas, viene de la vieja guardia del cártel donde se privilegiaba siempre la negociación sobre la violencia y ese también ha sido una marca distintiva de él, ¿no? Seguramente tiene pues muchísimos vínculos todavía con clases políticas locales alrededor del país y debe tener también por eso mucha información privilegiada y muy vigente, ¿no? Porque es una carrera pues con un arco muy amplio de casi 4 décadas. Hay quienes dicen que más de 4 décadas porque empezó desde muy chico, pero bueno, es un hombre que se las sabe todas, que conoce todo, que, que jamás imaginó, y esto sí es asombroso, que que su ahijado lo fuera a traicionar como lo hizo, ¿no? Hablabas de lo que yo entiendo como el sistema del crimen organizado. Eh, Parece ser que Zambada se acercaba a este sistema, eh, este, ah, esta estructura del crimen organizado en México con un enfoque pues auténticamente corporativo, no solamente en su talante, sino también en esta historia suya, al ser discreto, al evitar la detención, conocido como un gran negociador, eh, con otras organizaciones, con gobiernos. Era en cierto sentido la cara más corporativa, astuta en ese sentido del cártel de Sinaloa. Sin duda. Y también esa dimensión, digamos, era la que no le gustaba a sus socios, los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Se quejaban de que esta cautela, de que esta prudencia, pues no, digamos, cumplía con los requisitos de una corporación criminal que debía expandirse y ser la más poderosa de México. Se quejaban de que ya los había superado Cártel Jalisco Nueva Generación, de que ya no eran el número uno y de que tenían que tomar mucho más riesgos de los que tomaba Zambada, ¿no? Y eso fue llevando pues a divergencias mayores que los separaron, pero a pesar, digamos, de este distanciamiento y pugnas entre sus brazos armados, entre los grupos que están abajo, especialmente los rusos, es el grupo de los Zambada, de la familia Zambada, como el brazo armado. Hay varios, pero ese es el más importante. Y los ninis, que es el brazo armado de los chapitos, y que llevan varios años peleándose en algunas regiones del país, ellos lograron establecer siempre un frente común frente a la amenaza de Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo en momentos críticos en donde había que defender al cártel de Sinaloa, digamos, como una unidad orgánica, ¿no? Este, en fin, entonces, pues, nomás para que tengas una idea del gran contraste que hay entre Cártel Jalisco y el cártel eh, de Sinaloa. Sinaloa en términos de expansión territorial y de buscar nuevos negocios. En estos momentos, el cártel de Sinaloa sostiene conflictos con 10 organizaciones criminales en diversas zonas del país. Cártel Jalisco Nueva Generación sostiene 53 conflictos alrededor del país, o sea, 10 Sinaloa, 53 Jalisco. Creo que eso te da una idea de esta hambre, este apetito que tiene Jalisco por conquistar nuevos territorios e inaugurar nuevos negocios y la prudencia y hasta cierto grado conservadurismo
digamos, empresarial que caracteriza a Zambada. ¿Crees entonces que los hijos de Guzmán le cobran a Zambada su falta de ambición de expansión? Mira, ese es un factor, digamos, contextual, de carácter general, y es una diferencia de fondo entre las dos organizaciones de los Chapitos y los Zambada, pero hay otras más circunstanciales y recientes que tienen que ver con que ellos se quejan que los Zambada no han defendido a los Chapitos en coyunturas críticas como el Culiacanazo, porque digamos las tropas, ahora sí, para las tropas de defensa de los Zambada no salieron con la oportunidad que debieron ese día para rescatar a Ovidio, y también se quejan de que en el juicio al Chapo Guzmán fungieron como testigos también varios miembros de la familia Zambada, ¿no? Y esos son resentimientos, digamos, que se han acumulado recientes y que se han tenido un peso para lo que terminó sucediendo hace unos días, ¿no? Hablemos de esta histórica detención. En los últimos días se han recogido distintas versiones. El abogado de Zambada insiste que Zambada fue engañado, incluso secuestrado por el grupo de los Chapitos, específicamente por Joaquín Guzmán López. Hay otras versiones. Hay quien dice que simplemente se entregaron, que había una negociación previa. La realidad es que sabemos poco a ciencia cierta. Desde tu perspectiva, ¿cómo ocurre esta detención y por qué? Mira, yo soy de quienes piensan en esta traición de, de Joaquín Guzmán López. Pienso que es muy difícil para mí pensar en esta entrega, porque él siempre había dicho, Zambada, que para él la peor pesadilla, lo que le tenía más miedo en su vida es que lo encerraran en una cárcel, ¿no? Se lo Y dijo había Julio hecho, Scherer. exactamente, ¿no? Y había hecho todos los esfuerzos porque eso no sucediera, y incluso recientemente andaba ahí metido en la sierra, ya no estaba en su casa, sino en algunos refugios ahí en la sierra, porque quizás olfateaba muy bien que había riesgo, ¿no? El rompecabezas que se ha ido armando es que él acude a un llamado de Joaquín Guzmán para, no detallemos aquí, ¿no? Simplemente para una tarea en donde quería que lo acompañara, y me imagino perfectamente a Ismael accediendo a la petición, un poco en la idea también creo que romántica de él, de que los lazos que se habían construido con los hijos de su ex compañero, pues eran sólidos, y a pesar de todos los problemas que había habido recientemente, no habían afectado, digamos, la médula de la relación, y todavía había un lazo de confianza muy fuerte. Entonces yo creo que es un hombre que accedió a esta solicitud de Joaquín y fue traicionado, ¿no? Creo que eso, ¿por qué creo además que Joaquín tenía incentivos para traicionarlo? Porque yo creo que él quería beneficiar a su hermano, quería beneficiarse él mismo. Los Chapitos en los últimos meses han sido la organización mexicana más perseguida por la DEA, porque por esta producción que no han frenado de fentanilo y que está ocasionando tantos problemas. Y yo creo que ellos ya estaban cerca, digamos, de que fueran aprendidos en algún operativo. ¿Qué gana Guzmán López y los Chapitos? Hasta donde entiendo, Ovidio Guzmán está detenido en Estados Unidos, ahora Joaquín Guzmán López está también detenido en Estados Unidos. Quedan dos Chapitos, digamos, dos hijos de Joaquín Guzmán Loera en México, activos en esta organización. ¿Qué gana la organización al retirar, digamos, uno más de ellos del tablero y entregarse a Estados Unidos? Mira, yo creo que, en primer lugar, Joaquín Guzmán no era una figura central de la organización de los Guzmán. Entonces, digamos que la organización sigue a salvo sin Joaquín, ¿no?
Yo creo que Joaquín, siendo todavía tan joven, creo que tiene 38 años, vio la oportunidad de zafarse de la organización, cumplir una pena razonable, quizás unos 5 o 10 años, y todavía tener oportunidad para tener una vida normal, ¿no? Que nunca disfrutó. Creo además, y esto podría ser una ingenuidad de que esta entrega podría beneficiar a su hermano Ovidio, incluso a su papá, y podría traerles pues beneficios, digamos, del sistema norteamericano de justicia en términos de abreviarles las penas o incluso hacer menos, menos deprimente su estancia en la cárcel con algunos tipos de privilegios como visitas más frecuentes y mejores celdas, ¿no? Ahí imagínate estar encerrado, que te pongan una ventana, por ejemplo, o tener un acceso a un baño privado, puede cambiarte la vida. Joaquín Guzmán Loera está en aislamiento en solitario en la cárcel de máxima seguridad. 23 horas al día pasa en la celda, hasta donde tenemos entendido, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que él pensaba que con esto podría beneficiar a su padre, a su hermano y él mismo, ¿no? Yo creo que lo que quizás no pensó bien es las consecuencias que esto iba a traer contra la familia Guzmán, porque este tipo de acciones de traicionar a la otra familia en una organización sí se castigan de manera muy contundente, ¿no? Este, incluso hubo un evento ayer o antier en donde fueron a destruir la tumba de Damaso López, un antiguo aliado tanto de su papá como de Zambada, y exhumaron el cuerpo de Damaso López. Eh, Se ve que esos son tipos también como de resentimientos, uh, pues sí, de coraje, de enojo que tenían contra la familia López y de manera simbólica están ahorita aprovechando la ausencia de Zambada, tomando ciertas acciones simbólicas como de reivindicación frente quizás también a lo que ellos consideraron en su momento como una traición de Damaso, ¿no? Entonces, en este mundo, mira, Zambada por su carácter, por su manera de ser, tenía de su lado a mucho más miembros de la coalición criminal que los chapitos. A los chapitos, la familia, digamos, aquí tengo algunos, eh, por ejemplo, los Cázares o los Páez o los Bonfiles, que son otras familias muy influyentes al interior del cártel de Sinaloa, siempre estuvieron vinculadas más con Zambada que con los Guzmán. Y ahora el hecho de que hayan sido los Guzmán los traidores y los Zambada los agraviados o las víctimas de la traición, sin duda les va a acercar solidaridad y empatía de las otras familias. De manera que yo creo que está ahorita en proceso un realineamiento, digamos, de las organizaciones al interior del cártel y que en las próximas semanas, si esto fue una traición, si se confirma esa hipótesis, sí va a empezar a haber acechanzas, hostigamiento y agresiones contra miembros de la familia Guzmán en distintas partes del país, de las zonas de influencia de los Guzmán, ¿no? Y sobre eso quiero preguntarte, porque hace poco sugerías que esto puede desatar una guerra interna y nos has trazado un mapa de resentimiento, de quizá un anhelo inmediato de venganza dentro del cártel de Sinaloa, no nada más con las figuras y las familias que conocemos, sino figuras y familias que desconocíamos, como las que nos acabas de describir. ¿Crees que tenga un efecto la detención en la violencia en México a corto y mediano plazo? Sin duda, León, estamos hablando de una organización que tiene presencia nacional, incluso bueno, en eso iguala, digamos, a Cártel Jalisco,
aunque no lo iguala en número de municipios con presencia, sí está presente en todos los estados. Bueno, ahorita me estoy acordando que en Tlaxcala y que en San Luis Potosí no tenemos registro de presencia de cártel de Sinaloa. Son los únicos dos estados en donde Sinaloa no está presente. Y si vamos para atrás y recordamos, pues de hecho, la decisión que ocurrió en 2008 a mediados, en mayo justamente, que es cuando inicia la espiral de violencia de los Beltrán Leiva, que era esta familia que dirigía la división de cocaína del cártel de Sinaloa en aquellos momentos y que ellos sintieron que la captura del mochomo Alfredo Beltrán había sido una traición de la familia Guzmán. En ese momento pues deciden romper con ellos y empieza una guerra que inicialmente iba a tener como epicentro Culiacán, pero que hábilmente los Guzmán desplazan ese epicentro a Ciudad Juárez y Juárez se vuelve la ciudad más violenta del mundo en 2011, si mal no recuerdo, pues trajo una estela de destrucción y una epidemia de violencia como no habíamos visto nunca en México. ¿No? Realmente las agencias de seguridad de México y las de Estados Unidos se rascaban la cabeza porque no entendían cómo era posible que en un país como México, con la densidad poblacional que tiene, pudiera haber un incremento del homicidio en un 200% en un plazo tan solo de 4 años, entre 2007 y 2011, se triplicó la tasa de homicidio del país. Y ese aumento tuvo como principal motor la división de los Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa, aunque después se reforzó un poquito en 2010 con la división de los Zetas, también con la escisión de los Zetas del cártel del Golfo, ¿no? Entonces sí son eventos, León, de grandes consecuencias, ¿no? Ahorita podría haber un proceso ya de reclutamiento, de ver cuáles son los grupos que van a sostener esta guerra y cuáles son los grupos que van a seguir trabajando, digamos, en el negocio, ¿no? La violencia es una preocupación evidente en México desde hace ya demasiados años. Para Estados Unidos, la principal preocupación es el tráfico de drogas, específicamente en estos tiempos, y se ha vuelto, vaya, un tema central en la campaña presidencial que está desarrollándose en este instante, el tráfico de fentanilo, de opioides sintéticos. Para los estadounidenses seguramente hay la esperanza de que esta detención, estas dos detenciones y lo que ocurra de aquí en adelante tenga un efecto de disminución en el tráfico de fentanilo. ¿Crees que esto que hemos visto disminuye en algún sentido la producción y tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos? Bueno, mira, yo creo que es una pregunta muy difícil. Yo soy muy escéptico de esas disminuciones propiciadas por arrestos de alto perfil, porque además la organización pues sigue vivita y coleando. En realidad, Zambada ya estaba un poco semi-retirado y su impacto en la operación de la organización pues no era decisiva. Entonces yo sí pondría en duda esto y yo más bien lo que veo, León, aquí es que el golpe no es tanto con la esperanza de reducir esto, la droga, sobre todo el fentanilo, sino más bien yo sí creo que esto lo querían tener como un trofeo que Kamala Harris y varios candidatos demócratas en distritos donde el fentanilo ha causado grandes daños, pudiera ser incorporado en el discurso de los candidatos para decirles, al contrario de lo que dice Trump, de que somos unos inútiles, unos incapaces y no nos preocupamos por el interés de los jóvenes estadounidenses con el tema de las drogas, quiero decirles que acabamos de dar el golpe más importante en décadas al narco mexicano con la detención de Zambada y su comparsa Guzmán, ¿no? Allá obviamente pues no van a conocer los detalles de esto, ni van a saber que Zambada ya era un hombre pues poco
digamos, importante para la operación del cártel y que las probabilidades de que disminuya la exportación de fentanilo son casi cero, ¿no? A ellos lo que les va a importar es el mensaje y es un mensaje pues que afirma un hecho, que es un hecho contundente, sí sucedió esto, lo hicieron bien en el sentido de que la extracción no causó enfrentamientos, acabó con la relación con México, ¿no? Esa es, digamos, la principal víctima o daño colateral de esta detención que va a pasar por muy malos momentos en los próximos meses la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad, pero sin duda le da gasolina a los candidatos demócratas en sus discursos de campaña, ¿no? Y yo creo que además es una pieza de información que puede ser convincente para varios grupos de electores, ¿no? La detención y el fenómeno que le seguirá fortalece, en teoría, al cártel Jalisco Nueva Generación, que de por sí es ya muy fuerte. Sí, sin duda. Una guerra intestina en Sinaloa pues va a debilitar muchas estructuras y regionales y sin duda Cártel Jalisco va a ser una especie de león que va a estar viendo muy atentamente dónde el debilitamiento es mayor para incursionar en esa zona y tratar de desplazar a Cártel de Sinaloa y apoderarse de nuevos territorios, ¿no? Ahorita ya estamos en una situación en México, León, que nunca había sucedido antes, en donde ya los grupos criminales no buscan involucrarse en un mercado criminal, ya lo que buscan es conquistar un territorio y en ese territorio inaugurar varios tipos de negocios como un paquete, es el paquete completo, digamos, ¿no? Y Control ya, digamos, territorial. el control territorial se ha vuelto mucho más robusto y contundente que en años pasados, en donde era intermitente y se hacían un lado con la presencia de la autoridad. Ahorita ya la autoridad está cooptada por los grupos criminales y son realmente los que mandan en las zonas, ¿no? Y los alcaldes y los secretarios de seguridad son sus empleados, ¿no? Entonces, sin duda en este esquema, Jalisco va a tratar de expandir su influencia y se va a volver pues una amenaza temible para el Estado mexicano. Una de las preguntas que están en el aire, Eduardo, es, ¿tiene incentivos Ismael Zambada para colaborar activamente con Estados Unidos? Después de todo, tiene, digamos, 4 o 5 décadas de conocimiento, de contactos, de negociaciones con organizaciones, con gobiernos. La explicación más aceptada, digamos, de por qué logra evadir la captura no solamente es su carácter más reservado y demás, más cuidadoso, incluso así se lo dice a Julio Scherer, esta decisión de cuidarse, de no ser ostentoso, sino también el hombre aparentemente tenía, pues digamos, una línea abierta con una larga lista de personajes de toda índole. La información que tiene es así, quizá es incomparable. ¿Tiene incentivos para colaborar, para proveer esta información a cambio de algo, Zambada? Sin duda, sin duda. Y fíjate que los estadounidenses siempre han sido muy hábiles con el garrote y con la zanahoria de exprimir la información de sus arrestados, ¿no? Entonces yo creo que van a ofrecerle muchas cosas a Zambada, incluso prolongar su vida, ¿no? Porque tiene una salud ya muy deteriorada, se rumora que no solamente padece diabetes, sino que trae un cáncer avanzado. Y yo creo que ahí él podría recibir atención médica de primerísimo nivel para mantenerlo vivo un tiempo adicional. Eh, y también yo creo que tiene añoranzas personales como ver a sus hijos, los que están el que está ahí bajo libertad condicional en Estados Unidos, de encontrarse con gente eh, antes de morir, ¿no? Y yo creo que va a solicitar eso y va a estar dispuesto a dar mucha información, ¿no? También, digamos, con el propósito quizás de dañar hasta los propios Guzmán, revelando nexos de los Guzmán con grupos de políticos y empresarios en algunas regiones. Va incluso a ofrecer que gente allegada de él
funja como informante encubierto para las agencias de inteligencia de Estados Unidos, algo que es muy típico. Generalmente te solicitan, digamos, las agencias una lista de nombres de gente allegada tuya a la que le tienes confianza y que puede fungir como informante pagado por las agencias, y eso le da un enorme poder, capacidad a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Tener a gente metida en todas partes, y sin duda Zambada debe tener gente metida no solamente en las familias que componen la coalición del cártel de Sinaloa, sino en muchos otros grupos criminales. Y eso le va a dar mucho más potencia también a Estados Unidos en materia de inteligencia criminal sobre México, ¿no? Déjame concluir con una lectura precisamente sobre el futuro, sobre qué nos dice esta detención, estas dos detenciones sobre el futuro de México. Las dos detenciones históricas coinciden con el final del gobierno de López Obrador y el principio prácticamente del gobierno de Claudia Sheinbaum. Para el gobierno de México, la manera como se realizó esto y la manera como el gobierno de México ha comentado al respecto parece un acto de rechazo, un descrédito histórico. Dicen que no sabían de la operación. ¿Cómo puede determinar toda esta dinámica que describo el futuro para los próximos 6 años de la batalla por la seguridad en México, la colaboración entre Estados Unidos y México? Si estás, digamos, en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum rumbo a la transición de poder, ¿qué estás pensando en este momento? Y lo que más temo de lo que acaba de suceder, León, es que se enfríe la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad a grados bajo cero, que se congele y que dejemos pasar oportunidades de colaboración que nos harían muy bien a ambas naciones, ¿no? Especialmente a México, hay que decirlo, porque México sí pasa por un momento de tremenda fragilidad, ¿no? En donde está ya en duda la propia viabilidad del Estado mexicano. El hecho de que ya haya zonas del país que claramente controlan las organizaciones criminales, ¿no? El caso más evidente es Guerrero, en donde ya incluso con el aval de obispos de la Iglesia Católica se repartieron el Estado completo, ¿no? De Guerrero, salvo Acapulco y Cihuatanejo, que son dos centros turísticos que controla el gobierno federal. El resto de los municipios se negociaron como si fueran rebanadas de un pastel hace algunos meses. Lo mismo está sucediendo ahora en Chiapas, en donde ya también va a pasar a esta categoría de un estado completamente controlado por el crimen. La Y gente está huyendo. en esta ruta, León, están varios estados, ¿eh? O sea, te podríamos platicar de Morelos, podríamos platicar del Estado de México, podríamos platicar de Veracruz, de Zacatecas, de Baja California, etcétera. O sea, sí traemos ya un problema estructural, sistémico, y sí necesitamos. Yo he propuesto un tratado de seguridad para América del Norte que creo que sería la única instancia, el único palanca, digamos, que podría impactar este problema ya estructural. Si México no se acerca a Estados Unidos o, para apoyo y a Canadá, este, entre más nos tardemos, peor va a estar el país. Digamos, se devoraron a Chiapas en el último año y medio. Con esa velocidad, digamos, están digiriendo a los estados, los grupos criminales, ¿no? Entonces, mientras más nos tardemos, peor nos va a ir a nosotros. Por eso mi temor de que Claudia Sheinbaum haga suyo el agravio y frene colaboración al arrancar su gobierno. Yo más bien aquí recomendaría no arrastremos este agravio, miremos hacia adelante, armemos una relación más constructiva con la esperanza de que hacia fines del gobierno de Sheinbaum pudiéramos ya tener los suficientes cimientos, ladrillos para construir un tratado de seguridad para América del Norte que creo que sí le cambiaría la vida a México, estimado León.
Si gana Trump, Eduardo dice que no va a pedir permiso, lo mismo dice J.D. Vance, su candidato vicepresidencial, y muchas voces dentro del Partido Republicano no van a pedir permiso para tomar cartas en el asunto en México. ¿Qué pasaría entonces? Tampoco nos pidieron permiso ahora. O sea, ya esta actitud también ya la tiene el Partido Demócrata. Esto fue algo que yo jamás hubiera imaginado de que se pasaran por el arco del triunfo como lo hicieron con el gobierno mexicano. Y lo entiendo también, León, del lado de allá, porque el gobierno mexicano pues ha sido bastante, digamos, hostil, yo diría que a veces hasta grosero con las autoridades estadounidenses, ha tenido unas rabietas y un comportamiento a veces infantil, ¿no? En actos simbólicos como los desfiles militares, ha invitado pues a personas claramente non gratas y a figuras para el gobierno americano, y lo ha hecho con toda la voluntad de molestar y de generar indignación. Y creo que esa no es la manera de llevar una relación con nuestros vecinos del norte. Yo creo que ahí se ha equivocado tremendamente el presidente López Obrador. Y bueno, pues estas cosas también se pagan, ¿no? Y yo creo que aquí tuvieron también muchas dudas de comunicar el plan, porque se les podría haber hecho, se les podría haber echado a perder la sopa que estaban preparando, como sucedió con el Culiacanazo, cuando sí quisieron colaborar mano a mano con el gobierno mexicano y resultó ser un desastre al final, ¿no? Gracias por compartirnos este diagnóstico, Eduardo. Un placer siempre tenerte con nosotros. Gracias. Encantado como siempre, León. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Pues ahí están las respuestas de Eduardo Guerrero. Quedan también pues muchas preguntas en el aire, muchas dudas que, como ha ocurrido en otros momentos, en otros parteaguas de la historia del crimen organizado mexicano, pues se irán revelando con el paso del tiempo y de maneras quizá trágicas. Aquí estaremos para comentarlos con ustedes, esos momentos, esos cambios en los próximos meses y años en estos ciberdiálogos. Por lo pronto me despido. Les comparto que después de pues, varios meses de trabajo ininterrumpido nos vamos a tomar una semana de descanso en estos ciberdiálogos, ahora que está terminando acá el verano, en las últimas semanas antes de que los muchachos regresen a la escuela. Nos vamos a tomar un breve descanso de una semana. El próximo lunes no habrá ciberdiálogos, pero regresaremos en un par de semanas con una nueva conversación muy interesante, conforme también nos aproximamos a no solamente la convención demócrata en Chicago, sino también la elección estadounidense y bueno, el paso de la historia, que como nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos, por si hubiera duda, es impredecible. Aquí estaremos para conversarlo con ustedes. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio de internet en Letras Libres. A mí en lo personal lo agradezco también, por supuesto, @LeonKrause en Twitter, en Instagram, en redes sociales en general, y por supuesto les invito a apoyar a Letras Libres. Suscríbanse a la revista. De verdad que eso nos sirve mucho para seguir adelante. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos y nos vemos pronto. Hasta la siguiente.